Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Glenber Cruz y delegación de Aruba ya están en Holanda recibiendo toda la información sobre el hidrógeno. Comerciantes pequeños que tenían COR y que no entregaron su declaración anual del año pasado deberán empezar a declarar. Sigue la preocupación en Colombia por el proyecto de salud. En la República Dominicana detienen al profesor que hizo abortar a una alumna y que luego falleció. Llega el fin de semana del cierre del Carnaval 69. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para una celebración de final del carnaval durante este fin de semana. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con el ministro Glenber Cruz, quien ya se encuentra en Holanda con una delegación que también viajó desde Aruba y con toda la exploración que están haciendo frente al hidrógeno. A continuación tendremos la información. Hoy nos a terminar promedia de sesión con Patrick Knubben, que es zar de Hydrogen Valley y todo el desarrollo de Hydrogen Valley en Holanda, principalmente Noord-Holland. Met aqui acompanhar para nos ministro plenipotenciário, senhor Adi Thijssen, nos CEO de Utility, senhor Tom Royer, nos CEO de Web, senhor Alfredo Colman, nos CEO de Elmar, senhor Anthony Rusking, e nos CEO de RDA, senhor Rani Aras. E uma que nós está passando, havendo vista de full uma oportunidade de desenvolvimento de hidrógeno com Holanda está desenvolvendo sua indústria. É diferente a inversão que te requerir e é grande oportunidade que te representar para Aruba. Em vista que nossa refineria será que nós queremos reactivar, mas nós não queremos refineria e volve a ser depois de tantos anos, capítulo doloroso que nós viva com o lago, com Coastal, com a passei para El Paso, depois Valero, depois Cinco e depois Nancera. Nós queremos, a la vez, para a reactivação de nossa refineria, plan a largo término que vai significar rol grande de lo que está en transición energética e implementación del Plan Nacional de Energía de Aruba, que lo sigue, crea cupo de trabajo, comercio, impacto para nuestra economía, industria para los países y, claro, entrada para el gobierno de Aruba, para que Aruba pueda seguir progresar con el desarrollo del sector energético. Nos está viviendo experiencia AOE for de Groningen, Noord-Holland, y mañana nos va para el siguiente paso del sector de WAF. Claro, dentro de día aquí diferentes directores están en diferentes reuniones, mi persona también, preparando en cooperación con el gobierno de Holanda, y así nos sigue preparando para conferencia, preparando para el proyecto grande de reactivación de nuestra refinería, implementación del Plan Nacional de Energía, el plan de transición, esperando de que nos podamos Aruba, creación de prosperidad, una visión para el futuro, visión de hidrógeno con un proyecto que está haciendo realidad y como merece energía, me está sumamente contento con poder dar una contribución aquí. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto esta semana dio a conocer importante información a aquellos comerciantes pequeños que hacen parte del proyecto que se conoce como COR, pues si no entregaron la declaración del año 2022, de ahora en adelante deberán hacer la declaración de los diferentes impuestos. El Departamento de Impuesto le recuerda a todos los comerciantes que se beneficiaron del arreglo para comerciantes pequeños, conocido como COR, para el año 2022 y que no cumplieron con sus deberes de entregar la declaración anual de los impuestos del BBO, BAFP y BAZB para el 2022, que deberán comenzar a declarar y pagar estos impuestos BBO, BAFP y BAZB todos los meses comenzando en enero del 2023. Los comerciantes que hicieron la declaración digital de los impuestos todos los meses, esto sucede a través del portal Bo Impuesto. Para los usuarios de Bo Impuesto que tienen un periodo que no están utilizando el portal, es recomendable que hagan el login lo más pronto posible para
controlar si efectivamente su contraseña todavía es válida. Si la contraseña caducó, lo deberán arreglar lo más pronto posible para que no tengan contratiempos al momento de hacer la entrega de las declaraciones del BBO, BAVP y BAZB. Para cualquier pregunta podrán llamar al 522-7437 o enviar un correo a boi@impuesto.aw. La fecha final para hacer la declaración y el pago para el mes de enero es el 17 de abril del 2023. La declaración estará disponible en el portal BOImpuesto a partir del 17 de marzo de este año. La fecha final para hacer la declaración del pago del mes de febrero 2023 será el 15 de mayo del 2023 y la declaración de febrero estará disponible en el portal BOImpuesto el 15 de abril. Si hacen la declaración o el pago después de las fechas mencionadas o se quedan sin cumplir, eso significará que automáticamente los comerciantes recibirán una cobranza adicional, incluyendo una multa por incumplimiento. Sabemos que este próximo 18 de marzo, como siempre, se estará celebrando el Día del Himno y la Bandera en Aruba, y ante eso la Comisión Nacional de Manifestación Cultural tiene importante información a todas aquellas personas que quieren de pronto ofrecer sus productos, digamos comidas también dulces y artesanías, para que presten la siguiente información. Este próximo mes de marzo, Aruba estará celebrando el Día del Himno y la Bandera, y como ya es costumbre y el año pasado, los eventos públicos ya se pueden organizar una vez más en la Plaza Betico Cruz. Este año, una vez más, se va a estar llevando a cabo el festival Un Canto Nanos Himno y Bandera para categoría infantil, juvenil y adulto. El festival para estas categorías se llevará a cabo el 3 y 4 de marzo próximo. El domingo, 5 de marzo, se estará llevando a cabo el festival categoría adulto. Para el próximo 17 de marzo se tendrá la manifestación cultural, en donde la ministra de Cultura llevará el discurso a la comunidad relacionado con estos días nacionales. En esa noche se tiene un programa abierto, en donde allí tendremos canto, baile, poesía, teatro, música de artistas y talentos locales. Todos los eventos se llevarán a cabo en la Plaza Betico Cruz, y se le invita a la comunidad para que puedan asistir a estos festivales y a las manifestaciones culturales. Sin embargo, como es costumbre en la plaza, se organiza una feria culinaria con la venta de comida criolla, también dulces, postres y artesanías locales. Por este motivo, la ministra de Cultura, junto con la Comisión Celebración Días Nacionales, invitan a todas aquellas personas que deseen rentar uno de estos stands para vender cualquier comida, dulces, postres o artesanías en la Plaza Betico Cruz, para que tomen contacto con el Departamento de Cultura al 582-2185 y aseguren también su carpa y reciban toda la información y reglas necesarias por parte del Departamento de Salubridad Pública, Departamento de Inspección Técnica y también la Plaza Betico Cruz, para que venga en remarque. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, porque todavía continúan las manifestaciones frente a la situación en cuanto al plan de la salud que había sido anunciado por el presidente Gustavo Petro. Pues hay personas que indican que esto podría ser favorable, como también hay otros gremios que indican que esto podría ser nefasto para la salud en Colombia. Así se veía la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá a la 1 de la tarde. Con banderas y pancartas, los manifestantes partieron desde el Parque Nacional por toda la carrera séptima, mostrando su oposición a las reformas propuestas por el gobierno Petro. La plata la están manejando súper mal, la salud, todo. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? La reforma pensional, la reforma a la salud, las leyes del aborto, lo que quieren aprobar del incesto, no es lo que queremos para el pueblo colombiano. En Cali, este fue el panorama sobre la conocida calle Quinta, marcha que comenzó en la Plaza de las Banderas, culminando en la plazoleta Jairo Varela. Medellín, por su parte, el punto de partida fue el Parque de las Luces, una manifestación que se extendió hasta la tarde y en la que resultaron heridos un periodista de Blue Radio mientras transmitía y otros comunicadores. Incluso el alcalde Daniel Quintero desalojó de la plazoleta de la Alpujarra a algunos manifestantes. Este gobierno de Gustavo Petro, a través de la ministra Corcho, a la cual le estamos pidiendo que renuncie con esta reforma que está presentando. En la capital de Santander, la jornada ocasionó traumatismos en la movilidad sobre la avenida González Valencia y la calle 36.
A nivel nacional, de parte de las autoridades, fue de normalidad y calma. Nos vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras de seguridad grabaron el instante en que dos delincuentes entraron a un local comercial. No solamente robaron, pero también golpearon a las personas que trabajaban allí. El violento asalto ocurrió el lunes 13 de febrero en un local de venta de electrodomésticos ubicado en el barrio Thompson de la ciudad de Capiatá. Los dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y apenas ingresaron, a punta de arma de fuego, amenazaron de muerte a los trabajadores de la tienda y con mucha violencia exigieron la entrega del dinero de la caja registradora. Innecesariamente golpearon a los empleados de la tienda mientras que buscaban dinero, obligando a algunos de ellos a tirarse al suelo. Incluso en la secuencia de video se puede observar que mientras los asaltantes estaban dentro del local, llegaron otros empleados que apenas ingresaron también fueron amenazados. Tras poco más de 9 minutos, los delincuentes huyeron a bordo de la motocicleta en la que llegaron con dinero en efectivo y algunos productos robados del salón de ventas. Los encargados de la firma refirieron que en distintas sucursales ya fueron víctimas de asaltos en más de 10 ocasiones en apenas un año. Pero este caso en particular despertó preocupación por la violencia de los atacantes, por lo que piden rápida respuesta a las autoridades. Un gran revuelo sigue en la República Dominicana después de que se dio a conocer la triste noticia de que una joven, tristemente por culpa de su profesor, ella abortó, se desangró y falleció. Pues en este momento ya el profesor se encuentra detenido y está bajo investigación. Por más de 6 horas fue expuesto el cuerpo de la joven Esmeralda Riches, donde acudieron familiares y amigos a darle el último adiós. Ya entrevistaron ya las menores, le hicieron un llamado, la entrevistaron para que dijera cómo fue el suceso a las compañeras que andaban con mi hija. Realmente es un hecho que nos consterna a todos. Hay consecuencias que hay que pagarlas y esas consecuencias afectan directamente a la otra familia también. El profesor de matemáticas John Kelly Martínez se le atribuye haber suministrado pastillas abortivas a la menor que le provocó el sangrado. Esmeralda era una persona vivaracha, alegre, bondadosa. Siempre velaba por el bien de sus compañeros. La dirección del centro educativo lamentó el hecho y aseguró que este nunca mostró una actitud inadecuada. El maestro, ¿qué puedo decir? Tampoco tengo un reporte en la unidad de orientación y psicología. Tampoco hubo evidencia que nos dieran a nosotros una alita para nosotros empezar a una investigación. No tenía un año en el centro, es un maestro nuevo, eso hay que entenderlo también. Estaba en el proceso de inducción que da el Ministerio de Educación. Este miércoles el Ministerio Público inició con las entrevistas tanto a las menores como a los padres de la joven. Utilizaron el sistema de cámaras GESEL. También estamos esperando los resultados de la autopsia hecho al cuerpo de la menor. Y a partir de ahí entonces nosotros tendríamos elementos suficientes que aportar a la sociedad que sabemos que está en espera de respuesta respecto a este caso. Como le mencionamos el día de ayer, tristemente 39 personas en Panamá perdieron la vida intentando cruzar la frontera. Pues ante esto, autoridades tanto de Colombia, Panamá y los Estados Unidos quieren hacer diferentes proyectos para evitar que por el tapón del Darién sigan cruzando más personas indocumentadas. La salida de migrantes por la selva del Darién durante el mes pasado aumentó en un 300% respecto a enero del 2022. Ante este escenario, Colombia, Panamá y Estados Unidos advierten que organizaciones criminales como el Clan del Golfo están detrás del tráfico de migrantes en esta zona. Hay también una organización mucho más amplia que simples coyotes que podrían ser solo agentes de esa organización. Para frenar este flagelo se creó un nuevo punto estratégico de observación binacional en toda la zona de frontera Colombia y Panamá, que también fortalecerá la lucha contra el narcotráfico y los delitos ambientales en el tapón del Darién. Esta hoja de ruta busca salvar las vidas de las personas migrantes que transitan por la región, fortaleciendo la coordinación y cooperación en seguridad y combatiendo la desinformación
que propagan las redes de tráfico de migrantes. Tras el encuentro, los cancilleres de Colombia, Panamá y el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, sobrevolaron la selva del Darién. Seguiremos trabajando con los gobiernos de Colombia y Panamá para proteger a los migrantes de los riesgos que conlleva este peligroso viaje. La migración irregular es un reto regional que requiere de soluciones coordinadas. Recientemente se llevó a cabo un tiroteo en una universidad de Michigan en los Estados Unidos, en donde tristemente 3 jóvenes perdieron la vida. En este momento las autoridades americanas ya abrieron una investigación y están tras la pista de los sospechosos. El informe es de La Voz de América. Queremos agradecerles por su coraje y esa pequeña luz junto con todos los nuestros. Seremos fuertes, lo haremos. Con una vigilia fue recordado el estudiante Brian Fraser, una de las 3 víctimas del tiroteo dentro del campus de la Universidad Estatal de Michigan. 5 estudiantes permanecen hospitalizados y la policía aún desconoce los motivos que llevaron a Anthony Dwayne McRae a perpetrar estos asesinatos. No tenemos absolutamente ninguna idea en este momento de cuál fue el motivo. Podemos confirmar que el sospechoso de 43 años no tenía afiliación a la universidad, no era estudiante, docente, personal actual o anterior. Alexandria Berner, de 20 años, la segunda víctima del tiroteo, fue recordada por cientos de dolientes que acudieron con velas a un campo de fútbol de los suburbios de Detroit. 24 segundos de silencio recordaron el número de su camiseta como jugadora de baloncesto. Ella era todo lo que quiere ser un simple ser humano. Era una gran atleta y una gran estudiante. Todas esas cosas. Pero en esencia era amable, positiva, empática y compasiva. Ariel Anderson, de 19 años, fue la tercera estudiante mortal del tiroteo. Oriunda de Detroit, su madre la describió como una joven que amaba a los niños y que anhelaba convertirse en pediatra. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya continuamos con más información. Él es una gran inspiración. Venezolano parapléjico demuestra que su discapacidad no es un limitante. En Medellín cogieron una moto como un bus. Habían 7 jóvenes exponiendo su vida. Aruba de ambiente, creando conexión, creando conexión, Buceita. In 69 we party, so move up behind it, drop everybody. Plumas de chipa y a tu camina, Buceita, mula de mulaco, van gozar. Buceita, sponsor oficial del Carnaval 69. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? A Botabatasa com MATLAB oferece serviço de domicílio? Que cota serviço de domicílio? É serviço aqui está tur serviço com nós como laboratório por cumprir com de confortabilidade tipo própria casa. Seja um teste de STD, coleção de sangue, fezes, urina, sneltest, teste de COVID, teste de hormona, ou indicação de tumor, de seja o prostate, o darm, pulmão, ovário, pecho, pâncreas e mais. Serviço de domicílio está completamente grátis, com um verwijsbrief de AZV referir para um doctor de casa, parteira ou especialista. Como paciente privado, o serviço lhe traz um custo adicional somente para o teste solicitado. Tenham em conta que, de maioria dos casos, abo como paciente, lo mestrana a uma hora de cumprir o teste de laboratório. Nosso compromisso está cubo para sobre a boa saúde, está merecer é melhor.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Les presento la historia de Luis Zorrilla, que es un venezolano que a pesar de su condición se encuentra parapléjico, pues esto no ha sido un limitante para que él salga adelante y con tremendo talento, como lo verán a continuación. Agarro el lápiz y me lo coloco en la boca para poder acomodarlo. Y sin mover tan solo un dedo, una maravillosa obra de arte comienza a tomar forma. Paso todo el día dibujando, todo el día, pero siempre intercalando una hora de descanso, una hora dibujando, así paso. El amor de este venezolano por el dibujo nació a temprana edad. Empecé a hacer dibujo de Warner Bros., los Looney Tunes, el Pato Donald, el Bugs Bunny, Taz. Pero como suele suceder, la vida de este vecino del barrio 24 de Julio de Petare, en el municipio de Sucre, a las afueras de Caracas, se llenó de quehaceres. Una nueva familia, trabajo, deportes, hasta la llegada del día que marcaría su vida. Fue un 17 de julio del 2010. Como a eso del mediodía, 1 de la tarde, decidimos ir a un río. No duré mucho tiempo cuando me lanzó un clavado. No percaté la profundidad del mismo y para no pegar la cara al fondo subí el cuello bruscamente y tuve una lesión en la cervical. Zorrilla quedó flotando boca abajo, consciente, pero sin poder mover más que su cuello. Ahí me sacaron, estaba totalmente en shock. Los años posteriores no fueron fáciles. Pasé mucho tiempo aquí en cama, solo viendo televisión, preguntándome y pensando cosas, pues, porque pasaba todo el día sin hacer nada. No me sentía útil y eso me frustraba demasiado, porque no podía hacer nada queriendo hacer. Si bien logró mover sus brazos con terapias, ni sus manos ni sus piernas volvieron a reaccionar. Lo que hacía mucho era tarea con mis hijas, las ayudaba. Pero un día haciendo una tarea con ellas, un lápiz R2B, se ve claramente lo que estaba haciendo. Me emocioné. Había reencontrado su viejo pasatiempos y desde entonces este padre de familia ha venido haciendo impactantes retratos con una destreza autodidacta. Un talento que no solo le ha revigorizado la vida, sino que le ha permitido ganársela. ¿Y qué tal estas imágenes que van a ver a continuación y que ocurrieron en Medellín, en Colombia, cómo 7 jóvenes arriesgan sus propias vidas, todos ellos subidas en una moto y allí peligrando, y no solamente poniendo en riesgo su vida, sino las demás? Dicen que querían utilizar esta moto como un bus. En la noche de ayer, 7 jóvenes fueron grabados mientras se desplazaban en una motocicleta por la avenida Medellín-Bogotá, cerca de la entrada de Marinilla. Los jóvenes fueron grabados por los pasajeros de un vehículo que transitaban por la vía. En el clip se observa a los temerarios allí montados en este vehículo, sentados y hasta de pie en cada uno de los espacios en donde cupieran. Además, solo se observa a una de las personas usar casco. Eufóricos, algunos de ellos gritaban, celebraron y hasta mandaron besos cuando se dieron cuenta también, según lo que indicaron, como la ciudadanía estaba grabando este video. Varias personas a través de redes sociales expresaron su preocupación ante este tipo de imprudencias en la vía. Funeraria San Vicente los felicita, les recuerda que en Guarné queda la fundición y que con gusto los esperamos, fueron algunos de los comentarios de los internautas. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que logró ayudar a su ama, que se encontraba a punto de entrar a un colapso por una ansiedad que él sufre. Así empezamos esta sección. Annie es una joven estadounidense que padece el síndrome de taquicardia ortostática postural y trastorno de estrés postraumático. Por ello, tiene como ayudante a Vader, un pequeño perro de servicio, quien le ayuda a sobrellevar sus episodios. Así sucedió un día cuando la joven decidió acudir a un centro comercial. Sin embargo, estuvo a punto de sufrir otro colapso, pero su perrito se dio cuenta y no dudó en hacer todo lo posible para prevenirlo. La reacción del perrito no tardó en volverse viral en este video. También, según lo que indicaron, una usuaria publicó a la joven que se encontraba de compras en este centro comercial. De pronto el pequeño Vader empezó a ladrar y a tocar sus piernas con el objetivo de llamar la atención. Estaba en medio del centro comercial cuando mi perro de servicio me advirtió que me sentara. Empieza explicando mientras asegura que el animal le insistió con señales no solo que se sentara en la silla, sino también en el suelo.
Seguimos con nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les muestro a este joven que intentó por todas las formas de que su televisor ingresara al vehículo, pero era tan grande que no lo logró. Al final, ¿será que llegó a su casa o no? No siempre hacer compras se convierte en un plan placentero para muchos. Por ejemplo, una mujer que intentó pagar su pedido con monedas que armó tremendo problema. Ahora el protagonista de esta historia curiosa es un joven estadounidense que llegó en su carro a comprar un televisor, pero se llevó una gran sorpresa al ver que no cabía dentro de su vehículo. En las imágenes compartidas en una cuenta de Twitter se puede ver a este hombre, al parecer oriundo de Tennessee, cargando una enorme caja de televisor que compró en Target e intentando meterla en el baúl de su vehículo. Por supuesto, luego de un par de intentos, el electrodoméstico no cupo en el carro. El joven, con aparente preocupación, busca la solución al problema. En ese momento se le ocurrió la idea de intentar meter el televisor por una de las puertas del pasajero, pero tampoco lo logró. Con desesperación en la situación, al hombre no le quedó de otra que volver a cargar la caja pesada para subirla sobre la zona del baúl cerrado en su auto, y allí se fue sin ni siquiera colocarle allí una línea a su vehículo o también al televisor para poderlo atar y de esta forma evitar que se cayera. Oye, hazme un favor, dame una perrita cuando llegues a casa, ¿vale? Para que nos dejes a todos más tranquilos. Y llega nuestro recomendado del día y en esta oportunidad viene por Laboratorio MedLab. Temporada del carnaval se encuentra en su auge ya con el final durante este fin de semana y durante esta temporada reciben muchas solicitudes para hacerse pruebas de pronto algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Una forma de cómo prevenir y protegernos. Se pueden acercar a su doctor de casa o al laboratorio si de pronto la persona está sintiendo algo que no es normal. A través del doctor de casa se puede hacer esta prueba y que es cubierta por el ACET-20. Como paciente privado deberá pagar por este test, que también es una opción. No deberá estar en ayunas, podrá ir sin cita a cualquier lugar de MedLab. Deben tener en cuenta que hay diferentes síntomas que podrían comenzar presentándose, por ejemplo, 4 semanas después del contagio, de pronto del STD o STI. Visite cualquiera de los laboratorios de MedLab de lunes a viernes o también podrán visitarlos en la localidad los sábados en NOR 63. Para más información visiten lab.aw. Y los dejo con la celebración del final del carnaval número 69, que estamos ya a puertas. Este fin de semana, Aruba se despide de la temporada más esperada como lo es el carnaval, esperando y deseándole a todos los carnavalistas, a los asistentes, a quienes van a estar presentes, que tengan mucha responsabilidad, pero que también disfruten. Llega el fin de semana más esperado para los carnavalistas, llega el cierre del carnaval número 69. Este fin de semana, comenzando el sábado, tendremos la gran parada en el área de San Nicolás para cerrar este carnaval número 69 con la gran parada en Oranjestad. Pues allí serán miles de almas las que estarán disfrutando y gozando de esta fiesta cultural. Sabemos que desde también en San Nicolás como también en Oranjestad, todos los participantes podrán lucir sus hermosos atuendos, que los cuales han sido decorados con anticipación. Las bandas están listas para tocar las canciones de moda y más que seguro los asistentes entre locales y turistas podrán disfrutar de estas épocas de carnaval. Sabemos que el próximo año, al ser el carnaval número 70, va a ser un carnaval bien grande. Sin embargo, en esta oportunidad, debido a que tuvimos la pandemia hace los 2 años pasados y que no se celebró el carnaval como debía ser, pues son muchas las personas que tienen ansias para que llegue este fin de semana y celebrar en grande el cierre del carnaval número 69. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde quedar bien en sintonía a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación en Telearuba. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.